Hola, buenos días a todos nuevamente. Aquí sigo con la segunda etapa de nuestra estadía en Lima, que como dije duró 9 años. Eh, Otra cosa interesante que ocurrió, bueno, la vida diplomática con embajadores de otros países o gente de otras embajadas, pues eso se detuvo, pero sí empezó pues la convivencia con los compañeros o colegas y sus esposas de mi marido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos llevábamos muy bien, se hizo un grupo muy bonito, pues teníamos experiencias en común, problemas en común, especialmente pues nos preocupaba mucho la educación de nuestros hijos, el estado psicológico de nuestros hijos, porque en algún momento ya mencioné que pues todos estos cambios de país y de lugar y de idioma y todo esto sí causa mucho estrés en los chicos, sobre todo, ¿no? El caso, bueno, también desde hacía muchos años que se había fundado la Asociación de Esposas de Diplomáticos. Entonces teníamos una reunión mensual en la tarde en el Ministerio de Relaciones, que pues es un edificio antiguo de la colonia muy bonito, se llama el Palacio de Torre Tagle. Si a alguien le interese, búsquenlo en Google, ahí hay fotos. Y bueno, pues ahí nos reuníamos y después de acordar ciertas cosas, pues teníamos un cafecito y platicábamos con esposas de diplomáticos de todas las categorías, desde el tercer secretario, que era el que estaba más abajo, hasta los embajadores. En algún momento dado, ya no recuerdo ni cómo, me ofrecí a ser secretaria de la asociación. Es decir, yo tenía que levantar el acta de la reunión y luego a lo mejor pasarla en limpio, no me acuerdo ya bien exactamente qué, pero lo consideré más que nada un aprendizaje, porque pues yo nunca había hecho eso de levantar un acta. Y bueno, todo lo que se aprende en la vida es bueno y nos puede ser de utilidad en algún otro momento. En este momento o en los años pasados lo necesité y lo pude hacer muy bien gracias a esa experiencia. Bueno, esa fue esa asociación, pero aparte muy curioso fue, y ya no me acuerdo ni siquiera cómo, conocí a otras señoras mexicanas, las cuales tenían una asociación de esposas de mexicanas, esposas de peruanos que vivían especialmente en Lima. Éramos, yo creo, un grupo como de 15 a 20 señoras. Algunas, sus maridos trabajaban para alguna organización internacional, otras simplemente pues habían conocido a sus maridos cuando ellos, por ejemplo, vinieron aquí a hacer alguna especialidad médica. Por ejemplo, había una señora que en ese hospital donde su futuro marido estaba estudiando, pues ella era enfermera, se conocieron y lógicamente, bueno, regresaron a vivir a Perú, ¿no? Una asociación muy linda, también nos juntábamos con regularidad y sobre todo, bueno, la Embajada de México nos invitaba a la celebración del 15 de septiembre, así que pues era oportunidad de dar el grito y de comer tacos y de comer cosas mexicanas que normalmente no lo hacíamos. Sí había una señora que decidió que ella iba a hacer tortillas, que en Perú no se consume la tortilla. Hay mucho maíz y muy bueno y podría haber unas tortillerías magníficas, pero pues no, allá el elemento básico de la alimentación es la papa en sus miles de variedades, que hay muchas más que las que encontramos aquí en México. Entonces, bueno, esta señora decidió que iba a hacer tortillas y con un moledor de carne
molía su maíz y hacía tortillitas en el comal, y luego las vendía por docena. Entonces pues, las vendía caro porque pues era una cosa que era pues, exclusiva. Entonces muchas veces mis hijas me decían, ay mamá, por favor, para hoy domingo, como gran lujo de domingo, cómprale a Magda unas tortillas y comemos tacos. Y esa era nuestra gran festividad de domingo, comer tacos. En fin, la comida peruana por supuesto es deliciosa y muy variada, pero faltaban las tortillas indispensables para nosotros, ¿verdad? Los miembros de esta asociación me ayudaron muchísimo en situaciones sumamente difíciles, que ya contaré más adelante, porque soy muy ordenada y trato de ir cronológicamente. Pero finalmente, en un momento dado, nosotros le dijimos al embajador de México, bueno, las leyes peruanas nos han obligado a nacionalizarnos peruanas, pero nosotros seguimos siendo mexicanas y no queremos perder nuestra nacionalidad mexicana, como ocurría en aquel entonces. Ahora las cosas han cambiado. En aquel entonces ningún mexicano podía tener otra nacionalidad que no fuera la mexicana. Entonces el embajador, que era muy lindo, nos dijo, escriban una carta, fírmenla todas y yo la mando a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a ver qué responden. Efectivamente respondieron. No solamente respondieron, sino que parece que acá en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue pues como un impacto muy grande que hubiera pobrecitas señoras mexicanas que estaban allá abandonadas en Perú, cosa que no era cierto, pero pues queríamos recuperar nuestra nacionalidad mexicana, ¿no? Mi hijo, que se había quedado en México y que sí necesitaba tener la nacionalidad mexicana porque tal como estaba con nacionalidad peruana, por ejemplo, la universidad le costaba muchísimo más cara que si tuviera la nacionalidad mexicana. Entonces él había averiguado y me había enviado incluso copia de los artículos de la Constitución donde hablaba de la cuestión de la nacionalidad de un mexicano que reside en el extranjero o que ha adquirido otra nacionalidad. Y allá en uno de esos artículos decía claramente que un mexicano que ha adquirido otra nacionalidad por fuerza de ley, es decir, que la ley de ese otro país la obliga o lo obliga, no pierde su nacionalidad mexicana. Entonces yo con ese artículo pues les dije a las colegas mexicanas que teníamos nosotros derecho a la nacionalidad mexicana. En fin, como digo, se hizo un revuelo en la Secretaría de Relaciones Exteriores acá, nos llamaban incluso el caso de las peruanas y decidieron enviar a un representante mexicano a Perú para hablar con nosotras directamente. Así que un día, de buenas a primeras, el embajador nos manda a llamar de urgencia a la embajada, una reunión así, como digo, de urgencia, y pues nos juntamos allá para hablar con este señor que había venido especialmente de México para escucharnos. Y bueno, pues ahí le platicamos y allá no faltó la que se echara a llorar y la que dijera, pero yo soy, sí, ciudadana peruana, pero yo sigo haciendo mis chilaquiles, y la otra festejamos el 16 de septiembre, la otra yo hago mis piñatas para mis hijos y seguimos con nuestras costumbres mexicanas y nos sentimos mexicanas, ¿no? Y ese fue, bueno, el inicio de un proceso legal que después nos vino a favorecer a todas, porque sí recuperamos, bueno, no recuperamos, Relaciones Exteriores reconoció que nunca habíamos perdido
nuestra nacionalidad mexicana, en cuyo caso automáticamente nuestros hijos eran mexicanos, según las leyes mexicanas. Entonces, pues pudimos arreglar esa situación para los que teníamos hijos en México, como era mi caso, que mi hijo José se había quedado aquí. Bueno, ya llevo hablando un chorro, así que aquí lo detengo y sigo prontito. Muchas gracias por escucharme y un abrazo.